Una mujer francesa llamada Clotilde era una chica como cualquier otra, que tenía todo en su país natal, Francia. Pero su vida cambió luego de seguir los pasos de un supuesto gurú que conoció en África, y así se vio atrapada en un trío amoroso imposible de vivir y además tóxico. Comenzó a vivir hacinada junto a este hombre y su otra esposa, y las cosas, como ya podemos intuir, terminaron de la peor manera. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Francia, el de Clotilde Bas. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Clotilde Hiti Bas nació a principios de la década de los 90 en Francia y creció junto a sus padres Sylvie y Didier y su hermano. Fue criada en un hogar estable de clase trabajadora. Y en el verano de 2015, mientras cursaba su carrera de comunicación en la universidad, Clotilde, de entonces 24 años, viajó a Senegal. Esto para realizar unas prácticas de 6 meses en la radio y televisión pública de aquel país. En ese momento no seguía ninguna religión, pero se sentía muy atraída por la cultura budista. Creía en la reencarnación, la vida eterna y en la existencia de extraterrestres. En otras palabras, más allá de llevar una vida un tanto común para alguien de su edad, ella estaba llena de intereses y cierta búsqueda espiritual. Fue en este intercambio que él conoció a un hombre llamado Sylvie Bas. Además de trabajar como camarógrafo, destacaba mucho por su carisma. Tenía además una particularidad, ya que formaba parte de una corriente islámica cuyos seguidores, en su mayoría hombres con rastas, dedican su vida a la oración y renuncian a todas las necesidades materiales. Esta práctica está marcada por una fuerte rigidez en los roles de género, y establece que las mujeres deben limitarse a las tareas domésticas y a la mendicidad. Clotilde se enamoró enseguida y pocos meses después ambos contrajeron matrimonio en secreto. El regreso a Francia junto a su nueva pareja supuso una sorpresa mayúscula para los padres de la joven y para sus amigos. Ella además había pasado por un cambio radical. El padre de la chica tuvo la impresión de que en cuestión de meses ella había dejado de ser la chica que conocía. Y para sus amigos era como si Clotilde hubiese perdido la alegría que la caracterizaba. Al principio la pareja se mudó con los padres de ella, ya que ninguno de los dos trabajaba, y fue el padre de la chica quien lo sostuvo económicamente. Clotilde se ocupaba de las tareas del hogar, y a decir de sus allegados, su esposo ejercía mucha influencia sobre ella, y esta influencia era cada vez mayor. Transcurrido un tiempo, la convivencia se volvió insostenible, y Didier los echó de la casa. El matrimonio terminó encontrando refugio en un albergue, y en medio de la situación Clotilde quedó embarazada. Poco después lograron obtener un apartamento subsidiado por el gobierno local. Era un espacio reducido de apenas 2 habitaciones, pero allí con mucha alegría recibieron a su primer hijo en el año 2016. Pero la felicidad duró poco, ya que para ese entonces la vida de Clotilde junto a este hombre que ella había considerado como un gurú, se había transformado en una auténtica pesadilla. Ya en 2018 una tercera persona se instaló en su vivienda, Dieynaba Kandé, oficialmente presentada como una prima de Sileye. Según él, la había contratado como niñera. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Dieynaba era en verdad la primera esposa de este hombre, con la cual se había casado muchos años antes, solamente por la iglesia, no de manera civil, y había pasado mucho tiempo antes de conocer a Clotilde. Y mientras Sileye asumía su rol de guía espiritual para ambas, Dieynaba dio a luz a un niño y Clotilde a 2 más. Para los vecinos resultaba evidente que el clima en aquel hogar era claramente opresivo. Dieynaba siempre se mostraba reservada y parecía ejercer una vigilancia constante en Clotilde, hasta el punto que incluso la acompañaba a retirar dinero. Clotilde, por su parte, adoptó el uso del velo y rompió todo contacto con sus amigos y familiares, dedicándose por completo a sus obligaciones como madre de familia. Algunas situaciones resultaban completamente desconcertantes y además perturbadoras. En ocasiones se le veía obligada a Clotilde a permanecer de pie durante varias horas en el rellano, esperando a que le permitieran entrar a su propio apartamento.
En aquel entonces, la estabilidad económica del hogar, que ya eran 7 personas, 3 adultos y 4 niños, dependía de la asistencia social y del apoyo de los padres de Clotilde, específicamente de su madre, que estaba jubilada de una empresa eléctrica estatal. Y fue justamente ella quien, influenciada por su yerno entre 2019 y 2020, decidió dejar a su marido y mudarse al apartamento donde vivía su hija Clotilde, un hecho que para muchos contribuyó con los hechos que les narraré más adelante. Y es que esta mujer tenía antecedentes psiquiátricos, incluido un diagnóstico de esquizofrenia. Ella pasó de dormir en un colchón cómodo en su casa a dormir en el suelo. Además se convirtió al Islam y pareció aceptar sin mucha resistencia las reglas impuestas por Sileye, a quien ella llamaba Baba o guía. Alarmado, Dieder, el padre de Clotilde, denunció ante la fiscalía una posible manipulación de Sylvie, debido a la situación de vulnerabilidad mental que ella tenía. Pero le respondieron que, aunque ella tenía problemas psiquiátricos, era libre de dejarlo e irse a vivir con quien quisiera. Así transcurrieron 2 años, hasta que al final Sylvie se desengañó. Durante esos 2 años ella presenció con impotencia muchos episodios de violencia física y psicológica, ejercidos por su yerno contra su hija. Y de este modo aquella devoción inicial que ella sentía por él se convirtió en desilusión. Así, a finales de 2021 decidió marcharse. Desde ese momento comenzó a vivir en su automóvil, sin mantener contacto con su hija o con sus nietos. Mientras tanto, en la vivienda seguían los problemas, y más que apaciguarse, solo se intensificaban. Había mucho control coercitivo, y Sileye acusaba constantemente a Clotilde de ser infiel. Obviamente esto era mentira y solo eran excusas que él ponía para vigilarla. En una ocasión incluso decidió instalar unas cámaras de videovigilancia. Unos meses después, en mayo de 2022, Sylvie se quitó la vida consumiendo una cantidad letal de medicamentos. Cuando su cuerpo fue encontrado, resultó que había dejado un mensaje de despedida, en el cual parecía atribuirle toda la responsabilidad de su sufrimiento a Sileye. En sus propias palabras, la supuesta fe que él profesaba los había destruido a todos. Además, en su teléfono se hallaron algunos registros que ella misma había hecho, en los cuales se podía ver la violencia que el hombre ejercía contra su hija. Por esa misma época, los servicios sociales recibieron varias alertas del deterioro de la vivienda familiar, los riesgos para la salud de los niños y las sospechas de violencia. Como resultado, se ordenó una investigación para evaluar la situación. Ya durante las entrevistas, el trabajador social notó que todos los miembros de la familia parecían tener respuestas preparadas para todo. Por ejemplo, Clotilde apareció con un gran hematoma en el rostro, pero ella negaba sufrir maltratos de su marido y aseguró que el hematoma era producto de una agresión que había sufrido en la calle. Después de ese episodio, Clotilde evitó ir a las demás citas. Además, el funcionario dejó constancia de que la familia mostraba una situación económica muy grave. Sorpresivamente, un poco después de la visita del trabajador de servicios sociales, tanto Clotilde como Deinaba quedaron embarazadas, y la tensión que se vivía en el hogar era palpable. Así llegamos a la madrugada del 3 de agosto de 2022, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada en la vivienda. Del otro lado de la línea les explicaban que una mujer se encontraba grave y respiraba con mucha dificultad. Obviamente ellos enviaron una ambulancia a la casa, y el operador, mientras ésta llegaba, dio instrucciones para que la asistieran. Cuando los paramédicos llegaron, notaron que el apartamento estaba en condiciones insalubres. Entretanto, Sileye les explicaba que su esposa se había caído del baño y que además estaba embarazada de 8 meses. La esposa que se había caído era Clotilde y fue ingresada de emergencia en el hospital local. Allí los médicos constataron que presentaba lesiones en el rostro y en el cráneo, y a pesar de sus esfuerzos terminó perdiendo la vida pocas horas después. Tenía 31 años. Y en cuanto al hijo que llevaba en su vientre, a pesar de que el embarazo estaba en un estado muy avanzado, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Posteriormente, los exámenes forenses determinaron que Clotilde había muerto por un traumatismo cráneoencefálico severo, y se constató que había sufrido de violencia. Tenía hematomas en distintas zonas, incluidos sus genitales. Según el forense, algunas lesiones presentaban distinta antigüedad. De inmediato se abrió una investigación por asesinato, y tanto Sileye como Deinaba quedaron detenidos. En cuanto a los 3 hijos de Clotilde, que en ese momento tenían 2, 3 y 5 años y habían presenciado la tragedia, y el hijo de Deinaba, que tenía 3, fueron entregados rápidamente a los servicios de bienestar infantil. Ahí se constató que los menores presentaban también un grave descuido. Tenían ropa sucia, muy mal olor, no tenían aseo personal y en general había condiciones de abandono en su cuidado diario. Evidentemente, las repercusiones del caso no se hicieron esperar, y la comunidad comenzó a seguir con atención
cada revelación de la investigación. Obviamente la historia había tenido un impacto muy profundo en todos los habitantes del país. Y mientras todos despedían y se lamentaban de la muerte de Clotilde, la policía continuaba con su trabajo, y durante su primer interrogatorio, Deináva asumió la mayor parte de la culpa de lo ocurrido, negando que su esposo hubiese ejercido violencia doméstica. Él, en tanto, aunque reconoció haber tenido peleas violentas con Clotilde, insistió en la versión inicial del accidente. Unos días más tarde, ambos fueron formalmente acusados de los cargos de asesinato agravado, barbarie y violencia. Más tarde, mientras permanecía en prisión preventiva, Deináva dio a luz, y el bebé también fue entregado a los servicios de bienestar infantil. Este hecho marcó un giro en la historia, pues 6 meses después de los hechos, ella comenzó a acusar a su esposo como único responsable de los hechos. Entre las pericias médicas, las declaraciones de los acusados y la complejidad para poder reconstruir los hechos, la instrucción del caso se prolongó durante casi 3 años. Para cuando el expediente llegó finalmente al tribunal, la principal incógnita seguía siendo la misma: esclarecer qué había ocurrido aquel día en ese pequeño apartamento, y quién había sido el responsable directo de quitarle la vida a Clotilde. Finalmente el juicio comenzó el 15 de septiembre de 2025, y durante sus testimonios los familiares de Clotilde relataron cómo su vida había cambiado después de aquel viaje. Su hermano describió a Sileye como un hombre dispuesto a justificarlo todo, con un discurso teñido de proselitismo, que buscaba imponer sus creencias a los demás. Uno de los momentos más conmovedores fue la declaración de la hija mayor de Clotilde, quien expuso con crudeza la violencia que había presenciado, de la cual su madre era víctima. Dijo que le daban todo tipo de golpes y humillaciones constantes. La psicóloga que atendía a los pequeños expresó que esto había dejado en ellos unas huellas imborrables, y además expresó su inquietud por unas cartas que el padre le enviaba a los niños, ilustradas con imágenes de su madre difunta. Para los abogados de la familia, además, aquel gesto solo contribuía en reavivar la tragedia y atormentar a los niños psicológicamente. Al día siguiente, Sileye tomó su turno en el estrado. Durante más de 3 horas y media intentó defenderse, describiéndose a sí mismo como un hombre atrapado en un hogar dominado por los celos y los enfrentamientos entre 2 mujeres que no se soportaban y que no podían convivir. Según su relato, la tensión cotidiana se debía a que ambas mujeres se agredían, motivadas por rivalidades afectivas, porque supuestamente ambas querían ser la única mujer de este hombre. Ante las preguntas del juez y de los abogados, él mantuvo su versión inicial, aunque sumó unos nuevos elementos, asegurando por ejemplo que Clotilde tenía tendencias autodestructivas, y que las únicas discusiones que ellos habían tenido habían surgido cuando ella quería hacerse daño. Sobre la convivencia en el hogar, dijo que al principio había sido buena, pero la relación entre sus 2 mujeres se había deteriorado gradualmente. Relató que en su cultura un hombre con 2 esposas comparte la cama con una durante varios días y luego se va con la otra. Según él, Deináva no soportaba que esa dinámica favoreciera a Clotilde, y fue entonces cuando estallaron los conflictos. Sobre su rol en estas peleas, él aseguró que nunca quiso tomar partido por ninguna. Además dijo que en alguna ocasión había sorprendido a Clotilde en la cama con otro hombre. Ella le había explicado que se trataba de unos impulsos sexuales derivados de un trauma pasado, y dijo que pese a esta infidelidad él había decidido seguir con ella, pero que desde ese momento la confianza entre ambos se había quebrado. El juez también procedió a leer ante el tribunal numerosos mensajes enviados por Clotilde que reflejaban el sufrimiento que atravesaba en su hogar. En ellos describía la desconfianza constante de su esposo y negaba haberlo engañado, al tiempo que expresaba su anhelo por una relación tranquila, similar a la que veía en sus parejas de amigos. También se sabe que la chica escribió a su madre varios meses antes de que la mujer se quitara la vida, confesando que vivía completamente atemorizada. En estos mensajes enviados a amigos y familiares también comentó que la conducta de Deináva era cruel, y se preguntaba si merecía toda la violencia que recibía. Ante estas pruebas, Sileye mantuvo su inocencia, insistiendo que Clotilde era autodestructiva. El juez enseguida le replicó que aparte de él, nadie había mencionado ese comportamiento. Incluso le subrayó que no había ninguna prueba de que las conductas fuesen ciertas. Entonces Sileye continuó con algunas explicaciones que eran confusas, y dijo que él solo hablaba de este tema por teléfono, no por mensajes. En cuanto al día de los hechos, él narró lo siguiente. Dijo que primero se había producido una acalorada discusión entre él y Clotilde. Supuestamente Clotilde se había puesto a gritar y se enfadó, y comenzó a utilizar unos objetos para hacerse daño. Todo esto mientras él la acusaba de haber llevado en ese momento a otro hombre en la casa. Supuestamente buscando que las cosas se calmaran, él se quedó unos minutos en la cocina, antes de escuchar un intercambio de insultos entre sus 2 mujeres.
En esa parte, comparando la primera declaración que él hizo, comenzó a hacer algunos cambios sustanciales. En el juicio contó que al acercarse a la sala vio a Clotilde en el suelo, mientras Deinába la golpeaba en la cabeza. Poco después Clotilde se había levantado, se había ido al baño y se había caído. Sileje aseguró que se había ofrecido a llevarla al hospital, pero su otra esposa le indicó que tenían que esperar al día siguiente. Minutos más tarde notaron que Clotilde respiraba de manera extraña, y según él fue quien le pidió a Deinába que llamara al servicio de urgencias, y además de eso comenzó a hacerle un masaje cardíaco con un tutorial que él había visto. Antes de permitirle al hombre que se retirara y después de dar esta declaración, el juez y el fiscal señalaron que era demasiado contradictorio, que en sus relatos había cambiado detalles demasiado concretos y que por encima de todo sus declaraciones no lograban dar cuenta de todas las lesiones que Clotilde presentaba. Después de que este hombre se bajó del estrado vino el turno de Deinába. Al principio ella coincidió con él, dijo que su relación con Clotilde había sido cordial cuando se mudó, e incluso señaló que fue la misma chica quien le pidió a Sileje que la llevara a vivir a Francia con ellos. Sin embargo, al narrar cómo la situación se deterioró, ella no solamente negó que tenía celos sobre Clotilde, sino que culpó a su esposo, a quien describió como un marido iracundo, enfermo de celos y drogadicto. De hecho, por primera vez se reveló que la mujer se había ido en un par de oportunidades del apartamento, alojándose en un refugio. De acuerdo con su versión, la violencia era causada solamente por él. En ese sentido mencionó otro detalle que hasta ese momento se desconocía. Muchas veces ella pensó en regresar a Senegal, pero su familia siempre la disuadía, diciendo que ese sería un desaire a Sileje y que además de eso en Francia tendría una vida mucho mejor. A continuación, Deinába describió el alcance de control que el hombre ejercía sobre ambas. No solamente no tenían dinero, teléfono, documentos ni trabajo, sino que también había una cámara instalada en la entrada de la vivienda, y adicional a esto les había prohibido comunicarse entre sí. También bloqueó las puertas con trozos de madera y les impidió incluso limpiar la casa, porque él estaba convencido que lo hacían para llevar hombres. La mujer resumió la experiencia como una esclavitud. En relación a la supuesta tensión que había con Clotilde, Deinába reconoció que se había vuelto cruel en algunos momentos, pero afirmó que solo se había producido esto después de 3 peleas muy puntuales, y se habían incluido bofetadas y mordeduras, eso sí, de parte de ambas. Sin embargo, antes de relatar lo ocurrido el día de los hechos, insistió en que ella nunca la golpeó como tal. Según la versión de Deinába, la situación era casi inaguantable, y 2 o 3 días antes de los hechos las cosas se volvieron mucho peor. Ya llegado ese día, ambas habían pasado la jornada mendigando en un estacionamiento, esto por indicación de Sileje. Por la noche, ya la hija mayor de Clotilde le informó a su padre que había visto a la mujer traer a un hombre al apartamento. Ella, por su parte, trató de convencerlo de que no era posible, pues justamente habían estado juntas todo el día. Sin embargo, Sileje se enfureció. La mujer dijo que en otras ocasiones se calmaba después de que juraba sobre el Corán, pero esta vez no quiso escuchar razones ni serenarse, y la tensión en el apartamento comenzó a crecer. Según dijo Deinába, el hombre golpeó a Clotilde con un cable, llegando incluso a atarlo alrededor de su cuello. Durante la agresión, según dijo Deinába, Clotilde no reaccionó con ira, y apenas susurraba repetidamente que lo quería, y que quería que la violencia terminara. Luego, en plena noche, la mujer comenzó a respirar con dificultad, y él volvió a golpearla. Todo esto mientras toda la familia observaba. Fue entonces que Deinába hizo una declaración impactante. Sileje le había pedido que ella asumiera la culpa, ya que le decía que por estar embarazada no le enviarían a la cárcel, y que ella podría estar libre para cuidar a los niños, y él también, porque al final supuestamente no tendría nada que ver. Pero dijo que cuando le arrebataron a su hijo recién nacido experimentó un gran vacío, y había decidido decir la verdad por sus hijos y por Clotilde. Antes de que la mujer terminara con su declaración, el fiscal le reprochó algunas contradicciones, advirtiendo además su temor porque al final del juicio siguieran faltando fragmentos de la verdad. Posteriormente, un peritaje psicológico destacó que había mucha lealtad de Deinába hacia Sileje, por lo cual pensaban que tal vez ella estaba mintiendo. Al mismo tiempo, salió a la luz que los servicios de emergencia habían sido notificados con retraso, más de media hora después de que Clotilde colapsara. Ya en los alegatos finales, el fiscal agregó que Clotilde había sufrido golpes fatales y comenzó solicitando la cadena perpetua para ambas personas, con una pena obligatoria de 20 años. Finalmente, después de un juicio de 3 días, el tribunal declaró a Sileje Ba culpable de haber infligido golpes a Clotilde, con la intención de quitarle la vida. Como resultado, el jueves 18 de septiembre de 2025 fue condenado a cadena perpetua, por un periodo mínimo de 20 años.
Mientras tanto, Deianira también fue declarada culpable, pero solamente de violencia habitual. Esto sin haber participado en quitarle la vida a Clotilde. Recibió una condena de 10 años de prisión, de los cuales tendrá que cumplir como mínimo 2/3. La sentencia incluyó una suspensión inmediata de la patria potestad de los 3 hijos que Clotilde tuvo con Sileye para él. Sin embargo, tanto él como Deianira conservaron la patria potestad de sus hijos en común, una decisión que fue calificada como decepcionante. El padre de Clotilde reaccionó diciendo que se sentía contento por la decisión del tribunal a pesar de que su hija ya no volvería, y que él cuidaría muy bien de sus nietos. La defensa de Sileye anunció que apelaría la sentencia, manteniendo que Deianira era la responsable principal. Por su parte, los abogados de la mujer celebraron el fallo, considerándolo equilibrado y muy justo. Y así terminó la historia de Clotilde. Ahora que saben todos los detalles, cuéntenme en comentarios qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso increíble, muy impactante. Una joven que, como dijimos en la introducción, lo tenía todo en su país, pero por realizar alguna búsqueda de algo que ella sentía que le faltaba, terminó pues cayendo en las redes de este hombre que la vio seguramente muy manipulable. Al final, una historia muy triste, una familia que básicamente se desintegró. Dieder, el padre de Clotilde, no solamente la perdió a ella, a su nieto que casi nacía, pero también perdió a su esposa. Al final quedaron solamente él y su hijo, quienes serán los encargados de ya criar a los otros hijos de Clotilde, y como ya pues dijeron en el juicio, con un trauma que realmente les puede dejar secuelas toda la vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes y en mis otros canales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.